Muy buenas noches, amigos de Canal Foro Cívico. Bienvenidos a el medio informativo, formativo, de debate, de opinión y de propuestas para hacer de nuestra sociedad una gran sociedad. Estamos muy contentos con la acogida que ha tenido el canal entre las diferentes instancias sociales. Estamos interesados en que el canal sea un canal de amplia participación. Por eso hoy vamos a hablar del tema de la reforma al Congreso de la República, un tema de mucha actualidad, una reforma que debe ser adelantada a través de una Asamblea Nacional Constituyente, ya que en el Congreso nunca se tramitará una reforma como la que queremos proponer. Por eso te invito a que te suscribas y a que participes y opines en tu canal, el canal Foro Cívico, activo en la comunidad. Muy buenas noches, amigos del canal Foro Cívico, activo en la comunidad. Como lo prometimos hace 8 días, vamos a iniciar una serie de informes relacionados con la posible convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente como una fórmula de transición, como una fórmula también de solución a todas aquellas reformas de la estructura estatal que nunca han sido aprobadas y que nunca se han hecho y que no van a ser debatidas ni tramitadas por el Congreso de la República. Hoy precisamente damos inicio a esta serie de propuestas, convocando a toda la comunidad a debatir, a pensar, a proponer sobre estos temas de capital importancia que habrán de tener desarrollo a partir del mes de octubre del año 2022. Y hoy vamos a tratar el tema precisamente de la reforma del Congreso. El Congreso actual es un Congreso bastante criticado por la población, por la ciudadanía colombiana, pero curiosamente, siempre que hay una convocatoria de elecciones, se produce el mismo resultado, o sea, la reelección de las personas que están allí. Un Congreso afectado por impopularidad, por corrupción, un Congreso en el cual la gente encuentra durante 30, 40 años a los mismos personajes o a los hijos de aquellos personajes que ya cumplieron 40 años, que no se renueva, que no cambia en sus prácticas y que se niega a hacer las reformas. Hoy vamos a tener un invitado muy especial con el cual vamos a tener la oportunidad de compartir algunas propuestas de reforma al Congreso de la República. Se trata del doctor David Rodríguez, quien es abogado, egresado de la Universidad Nacional de Colombia y magíster en Derecho Constitucional, asimismo magíster en Filosofía y magíster en Historia. Una persona que ha dedicado gran parte de su vida a formarse sobre estos temas tan específicos del derecho constitucional, de la parte histórica y también de la filosofía que cobija una visión tan importante como esta. Hoy vamos a hablar entonces, David, bienvenido a Canal Foro Cívico. Gracias. Amable la invitación, muy contento. Tenemos una gran complacencia de que hayas aceptado esta invitación porque el propósito del Canal Foro Cívico es informar, formar, debatir y proponer soluciones a los problemas del país. Vamos entonces a pasar a lo que llamamos las reformas básicas. Estas reformas básicas es el primer punto que vamos a tratar. Dentro de estas reformas básicas se está planteando lo siguiente. Incluso esto ya fue sometido a la votación del pueblo colombiano y fue votado por 11 millones de colombianos. No se alcanzó la aprobación de estas reformas. Dentro de esas reformas están los siguientes. La primera de ellas es la prohibición de que un colombiano ocupe por más de 2 periodos el cargo de congresista, ya sea en la Cámara o en el Senado de la República. Es una propuesta debido a la eternización de los congresistas allí. ¿Cómo ves tú esa primera propuesta básica? Pues reiterar mis agradecimientos, Alberto. Digamos que para mí es un gusto estar aquí y dada la finalidad del canal, pues creo que estoy en el lugar adecuado, espero, sí que sí. Sobre la prohibición de reelección de los congresistas, digamos que la situación del Congreso, en mi sentir, no es otra cosa que un síntoma de la situación de los partidos políticos. Digamos que los partidos políticos son los grandes actores de un régimen político, digamos, en una democracia representativa, y si los partidos políticos son poco democráticos, necesariamente las corporaciones públicas que integran pues serán poco democráticos.
En otros países, en el derecho comparado, pues no se evidencian esas prohibiciones de no reelección, porque en últimas la legislación electoral hace que los partidos políticos sean democráticos y entonces hay un alto cambio y recambio de cuadros de los partidos políticos. Vemos que la regla de prohibición de reelección de parlamentarios apunta a eso. O, digamos, es un síntoma de eso, de la poca o baja, digamos, del carácter poco democrático, de la existencia de pocas prácticas de democracia interna en los partidos políticos. Si se hace una reforma, en mi sentir, solamente en opinión, si se hace una reforma a las leyes de partidos políticos, en el caso de Colombia, la 1475, con el ánimo exclusivo de redemocratizar los partidos, necesariamente con la obligación de afiliación de militantes, con ejercicios de democracia interna, de elecciones primarias, en diversos cargos de los partidos, necesariamente los partidos políticos se van a redemocratizar y entonces van a llegar nuevos cuadros, van a pasar personas a ser militantes, a ser simpatizantes, a ser en últimas directivos de los partidos y va a haber una mayor movilidad de cuadros, digamos, de directivos de los partidos. Digo esto porque creo que el diagnóstico de la baja representatividad del Congreso, de la baja representatividad de los partidos, es correcto, yo lo comparto. Creo que sería un paso adelante en la redemocratización de partidos que se prohíba la reelección, pero creo que el remedio nuclear es en últimas la democratización de los partidos. Si se hace una adecuada ley electoral, eso de la eternización va a dejar de pasar. O sea, sería una vía de solución. La otra es el cambio de la cultura democrática, el cambio de la cultura ciudadana. Si los ciudadanos supiesen que no debe producirse esa apropiación de los cargos públicos, o sea, que una persona se eternice durante 10, 20, 30 y hasta 40 años, como si no hubiesen otros colombianos con ideas, con propuestas para participar allí. La gente podría decir, pero es que si los colombianos los reeligen, los congresistas no tienen la culpa. Pero es que hay muchas mediaciones, muchas situaciones como la clientela, los contratos, los puestos, que hacen que la gente reelija a los mismos. O sea, dura 4 años criticando a los congresistas, lo convocan a elecciones y vuelve y elige a los mismos. Entonces, la solución estaría por el lado de que la ciudadanía comprendiera que es importante la movilidad social, nuevos líderes, nueva presencia de ciudadanos en el Congreso, tanto profesional que hay en el país actualmente. Pero como eso no es así, la propuesta es prohibir la reelección para que las personas no permanezcan eternamente ahí, sea un Congreso que no se renueva, que no hay nuevas ideas, sino que están las mismas personas ahí, las mismas clientelas. Entonces, y es un fenómeno que no ocurre solamente en el Congreso, por eso la reforma plantea que no es solo para el Congreso, sino para todas las corporaciones públicas, porque tú encuentras también, David, concejales que llevan 30 años, ¿sí? Encuentras diputados que llevan 40 años ahí de diputados. Y igual ocurre en todas las corporaciones públicas hasta llegar al nivel más bajo. En las juntas de acción comunal encuentras tú personas que llevan 10, 15, 20 años de presidente de una junta de acción comunal. Entonces, es crear una nueva cultura donde haya movilidad de las personas. Bien, otra reforma que se está planteando es la reducción de la remuneración de los congresistas. Se propone que haya una reducción por lo menos al 50%, es decir, colocar un límite de 20 salarios mínimos mensuales legales vigentes en la remuneración de los congresistas, porque es ofensivo para los colombianos. El 90% de los colombianos reciben menos de 880.000 pesos. Y los señores congresistas están recibiendo cerca de 34 millones de pesos. Entonces, ellos, ¿cómo ves tú esa postulación que se hace de reforma? Sí, digamos que a propósito de lo que decía Alberto de la consulta anticorrupción, digamos que esa fue una de las preguntas que fue de mayor recibo en la ciudadanía, es la que aglutina más personas. Sin duda yo lo comparto ya como ciudadano, digamos que sobre eso uno podría buscar en legislaciones comparadas la proporción de sueldos o de la proporción que hay entre un salario mínimo y un salario de un congresista, y efectivamente es escandaloso que se repite casi 34 veces el salario mínimo en el salario de un congresista, pero ni siquiera se requiere hasta eso. Es indudable que por ejemplo en contextos como este de la pandemia, donde se avisa o se denuncia o se difunde
una agenda de ajuste fiscal, de restricción de gastos, esos salarios sigan siendo tan altos y al resto de trabajadores y trabajadoras sí les establecen regresión, de manera regresiva prestaciones sociales, entonces que van a pagar. Bueno, lo que estoy diciendo, digamos, en el contexto de la pandemia esto va más grave. Han sido regresivos en temas de derechos laborales, mientras que estos sectores muy elitizados pues conservan esas prerrogativas. Si el salario de los congresistas tiene que bajar, es ignorante. Bien, otra cosa que se está proponiendo, la ciudadanía que se está debatiendo, es la necesidad de profesionalizar el Congreso de la República. ¿Cómo es posible que al Congreso de la República lleguen personas que ni siquiera son bachilleres? ¿Sí? En 1886 uno podría entender eso, porque en esa época no habían profesionales en Colombia. Luego los congresistas podían ser personas sin ningún requisito. Pero es alarmante y es importante que los colombianos lo sepan, que la ciudadanía lo sepa. Hoy en día hay más requisitos para ser celador, óigase bien, celador, que senador del Congreso. ¿Sí? Son mayores los requisitos para ser celador de un edificio que para ser senador. Y los congresistas son las personas que hacen las leyes, sobre todas las materias, las hacen sobre salud, sobre educación, sobre participación, sobre democracia, sobre política, las grandes leyes de este país en manos de personas que no tienen formación. Cuando los profesionales están en la calle y encontramos en el Congreso personajes que muchas veces no tienen ni siquiera el grado de bachiller. ¿Cómo ves tú esa posibilidad de que el Congreso al menos se le exija un título profesional? No digamos que se les exija especialización, maestría o doctorado, pero al menos en un país de profesionales varados sería conveniente que los congresistas que van a hacer las leyes fueran profesionales, ¿o tú crees que no es necesario? Sería conveniente, como su merced apunta, es decir, no sobra, pero si su merced me pregunta a mí, creo que tiene un cierto componente, digamos, el Congreso es el espacio popular por excelencia, o es su vocación, representativo, ciudadano. Entonces digamos que los requisitos a la intelectualización del Congreso, dado que la vocación es que llegue los sectores populares, barriales, locales, pues los sectores populares, barriales, locales con dificultad llegan a la universidad, a la educación superior. Si me pregunta a mí, yo creo que la exigencia de que necesariamente un congresista tenga un diploma de educación superior, a mí personalmente me suena un poco antidemocrático. No, digamos, eso se puede lograr, la intelectualización del Congreso, digamos, su tecnificación a través de otras vías que resultan menos gravosas o menos restrictivas de otros derechos. Entonces, digamos que establecer un requisito constitucional como la formación, el grado de formación para acceder al Congreso, me genera a mí un debate constitucional serio. Digamos que me parece una restricción importante al principio democrático, porque digamos que la premisa de que es un país de profesionales, pues son sectores de las clases medias que están profesionalizados. Entonces sería un congreso de clases medias, cuando este país es mayoritariamente un congreso pues, de sectores populares, barriales, locales, campesinos, indígenas, afro. Entonces me parece que podría llegar a tener un efecto excluyente con estas comunidades. Claro que eso pasa en muchas constituciones, en algunas constituciones es que establecen requisitos diferenciados, eso sí puede ser, las circunscripciones indígenas, circunscripciones de comunidades afrodescendientes, comunidades campesinas, ahora que sería, pues es un compromiso de los acuerdos de paz, las circunscripciones de los municipios más afectados por el conflicto armado, pues en esas pueden establecerse otras reglas. Diferentes, sí, correcto. En la diferencia está precisamente la posibilidad de lograr la igualdad, cuando se hace la diferenciación y se reconoce la diferencia. Bien, el Congreso actual de Colombia está compuesto por 280 congresistas. Es un Congreso gigantesco, prácticamente, que cada vez tienen que ampliar más las instalaciones, y cuando se instala un nuevo Congreso, los congresistas se pelean por las oficinas. Andan peleándose las oficinas unos a otros, sobre todo los nuevos no tienen dónde ubicarse porque nadie quiere soltar las oficinas. Es un Congreso gigantesco y eso le cuesta a la ciudadanía, porque somos nosotros los ciudadanos los que pagamos
No solo ese tremendo sueldo que tienen, el sueldo millonario que tienen los congresistas de 34 millones de pesos, sino que también les tenemos que pagar carro blindado de alta gama, gasolina, y a la persona que gana el mínimo nadie le paga la gasolina. Tenemos que pagarle viáticos, viajes al exterior, toda esa parafernalia y una UTL, creo que está alrededor de los 60 millones de pesos que se paga entre todos los asesores de la UTL. Es un altísimo costo, por lo cual se está planteando la necesidad de reducir el Congreso por lo menos en un 50%. ¿Cómo ves tú esa reforma? Digamos que sobre eso he escrito un par de textos y estoy totalmente en esa pieza. O sea, eso me parece es importante. Una miopía por muchos motivos. Digamos, mi primer argumento, si uno compara la población de Colombia con la población de países cercanos en demografía, Argentina, España, Corea del Sur, Sudáfrica, el mejor ejemplo que nos es cercano a España. El Congreso de Diputados de España tiene 350 miembros, sin contar el Senado. Entonces, allá, ser miembro del Congreso de Diputados es más fácil, se requieren menos votos. Igual Argentina tiene una Cámara de Representantes mucho más grande. Si sumerse, digamos, en mi sentir, el Congreso de Colombia es muy pequeño. Es pequeño y tiene un efecto elitizante, excluyente. Y es muy sencillo, o yo lo pongo de la manera, en clase, lo digo de esta manera. Si la Universidad Nacional ofrece 60 cupos para estudiar Derecho, se requiere sacar un puntaje altísimo, diferente a se ofrece 120. Si se ofrecen 100 senados, se requieren muchos votos, 33.000, 34.000. Si ofrece 200, se requieren menos votos, porque hay más cargos en discusión. Si se requieren menos votos, los que se van a beneficiar son los partidos chiquitos. Porque ¿qué partido está en condición de sacar 33.000 votos fijos? Los más grandes. Dado que este es un sistema pluripartidista, digamos nominalmente pluripartidista, hay pluralidad de partidos, pero ideológicamente son muy cercanos, lo que tendría que hacer una reforma constitucional, en mi sentido, dejado por escrito, es beneficiar, aumentar la creación de partidos nuevos partidos, nuevas élites intelectuales, nuevas élites políticas, y eso se hace, como han hecho muchos países. Cada país que usted estudia, digamos, de la posguerra mundial, que ha intentado hacer el tránsito hacia un sistema más democrático, lo que ha hecho es aumentar el Congreso. Bueno, hay diversas posiciones, diversos criterios, y de eso se trata, de abrir el debate, de abrir la discusión y de abrir las diferentes propuestas para que vayamos armando una nueva constitución, un nuevo país, una nueva organización social que realmente se constituya en un sistema democrático real, en un sistema democrático orgánico y no formal como el que tenemos actualmente. Bien, esta es la parte de las propuestas de reforma básica que se han planteado. Es importante comentar que en una consulta que hubo hace algún tiempo, 11 millones de colombianos votaron por varias de estas propuestas, pero no alcanzaron la votación necesaria para que esto hubiese sido un cambio, una reforma al Congreso. Vamos a pasar entonces a un segundo tema de lo que podría ser una reforma al Congreso. Se trata de las funciones que denominamos propias del Congreso y las funciones impropias, pero que actualmente le son asignadas. Lo que se llaman funciones o atribuciones propias del Congreso son 4. El Congreso está hecho para cumplir una primera función, que es legislar, o sea, hacer las leyes en todas las materias, diferentes tipos de leyes. La segunda función, que sí le es propia al Congreso también, es la de tramitar actos legislativos para reformar la Constitución. Una muy importante que se ha visto disminuida totalmente, se ha caído en una disminución tremenda, que es el control político, porque actualmente en la situación que vivimos, prácticamente el Congreso no puede ejercer el control político del Ejecutivo porque no asisten a los debates, no acatan las mociones de censura. Hace poco tuvimos un hecho, como fue que prácticamente es un golpe a la Constitución, no acatar la realización de un debate de moción de censura. Se inventan mecanismos, jugaditas, como dicen en el Congreso, para burlarse de la oposición, para burlarse de las personas que quieren hacer un control a la acción o a la inacción del Ejecutivo. Y por último, unas funciones administrativas. Esas 4 son las funciones que hemos denominado propias del Congreso. ¿Tendrías algo que señalar respecto a esas funciones que son propias del órgano? Digamos que ahí en la Constitución del 91, pues replicando los modelos presidenciales del hemisferio americano, yo le agregaría la de administrar justicia
que es el evento en el que hay un prejuicio político o un juicio político a los funcionarios que con fuero, uno podría discutir si ese fuero sí es el que es, deben previamente ser juzgados por la Corte Suprema, deben ser sancionados por el Senado. Yo creo que esa, en mi opinión, es una función propia, en el sentido en que es nuclear de los sistemas presidenciales del hemisferio, digamos, Estados Unidos, que durante la formación de las constituciones latinoamericanas pues tuvo un papel, digamos, de referente. En Estados Unidos es el elemento fundamental de las relaciones entre ejecutivo y legislativo, ese prejuicio político. Esas funciones, en efecto, pues son fundamentales: hacer la constitución, digamos, hacer las leyes, hacer las reformas, pero efectivamente pues se han prestado para reforzar prácticas clientelares, sobre todo a nivel regional. Entonces se deberían, pues sin duda, ingeniar herramientas o, digamos, diseños institucionales que no refuercen el clientelismo, eso sí, sin duda. Bien, en esa parte pues hay un disenso respetuoso, porque de parte de esta propuesta que estamos presentando hoy consideramos que son impropias del Congreso e inconvenientes las siguientes funciones que actualmente está ejerciendo el Congreso. Señala la Constitución que los organismos de control deben ser órganos autónomos e independientes, y con el argumento de que hay una serie de pesos y contrapesos, la rama legislativa está eligiendo al procurador, al contralor, al defensor del pueblo y eligiendo magistrados. Esto... En el Consejo Nacional Electoral, sí, magistrados. Y me parece que eso es impropio, y eso lo que crea es un contubernio, una manguala. Yo te elijo. O sea, ¿qué se puede pensar de un procurador, un contralor y un defensor del pueblo elegido por la clase política, o sea, por los congresistas? ¿Qué va a pasar cuando el procurador, el contralor o el defensor del pueblo tienen que intervenir como órgano de control, y resulta que el funcionario al cual tienen que llamarle la atención, tienen que investigarlo, tienen que disciplinarlo, es una persona que ha sido nombrada por recomendación de un congresista? Pues lo que va a ocurrir es muy sencillo, y es que el congresista va a llamar al procurador, al contralor o al defensor del pueblo y le va a recordar que él fue uno de los que depositó su voto para elegir. Entonces, por eso es que nosotros consideramos que es impropias esas funciones, que el procurador debe elegirse de otra manera, mediante un sistema meritocrático, con experiencia en Ministerio Público, igual el contralor e igual el defensor del pueblo. Defensor del pueblo. ¿Quién lo debe elegir? ¿Cómo lo debe designar? Bueno, alguien puede decir, no se debe llevar la elección del procurador o contralor o defensor del pueblo a una votación porque se politiza, dice la gente. Pero una elección donde se negocian puestos en la Contraloría, puestos en la Procuraduría, y no solo puestos, sino y en la Defensoría del Pueblo, que son 3 entes burocráticos gigantescos. Pues es una elección producto de un negocio, de unos acuerdos entre congresistas. Yo te doy mi voto, pero ¿qué me das tú allá en la Contraloría? ¿Qué me das en la Procuraduría? ¿Y qué es lo que me vas a dar? ¿Cuántos puestos me vas a dar? Porque aquí tenemos que hablarle a la ciudadanía con la verdad. De esa manera se eligen claramente los procurados. Entonces, ¿cómo ves tú eso de que el futuro Congreso, sea el que sea, no tenga la elección de procurador, contralor y defensor del pueblo, ni tampoco elija magistrados? De acuerdo, digamos que, de acuerdo, no creo que sea una función propia del Congreso sus competencias electorales, es decir, elegir esos cargos, estoy de acuerdo. Efectivamente, el derecho comparado conoce medios como los concursos públicos, concursos de méritos. Hay ciertas dignidades, en mi sentir, que requieren cierta legitimidad democrática por la importancia que tienen. Y creo que en las veces que funciona, ahí lo que resulta relevante es el periodo. Cuando los periodos son muy largos, hace que el órgano, la dignidad que fue electa, se desentienda de quienes fueron sus electores. Más o menos. Cuando el periodo es tan corto, 4 años, y el periodo además coincide con los del Congreso, pues el clientelismo se refuerza y apuntala y no hay forma de romperlo.
Yo personalmente también lo comparto, creo que se intentan dar medio chapuzas de pasos hacia la elección meritocrática de ciertos cargos. Creo que a eso ayudaría además sumarle un periodo más largo que no coincida con el Congreso, es decir, que el Congreso, digamos, en 2022, primer semestre, elija por decir cualquier cosa, a un procurador de 8 años. El Congreso que sigue no va a tener nada que ver con ese procurador. O va a haber... Si se renueva. Si se renueva, pero digamos que un buen ejemplo, con defectos, con críticas, obviamente siempre polémico, pero un buen defecto es la Corte Constitucional. La Corte Constitucional, en efecto, es electa por el Senado, de ternas que envía la Corte Suprema y el Consejo de Estado y Presidencia, pero el hecho que la Corte Suprema y que la Corte Constitucional sea electa por ternas que envía la Corte Suprema y el Consejo de Estado, con las prácticas de la rama judicial, que me la sé, también hay mucha cosa no tan santa, pero garantiza que sea un magistrado venido de la rama judicial, con independencia, con algún barniz de legitimidad democrática electo indirectamente por el pueblo, es decir, por su representación por el Senado, y dado que el periodo es tan largo, 8 años, se rompe de alguna manera la tendencia, por ejemplo, de estos cargos, contralor, procurador, y digamos, creo que se puede argumentar, obviamente siempre polémico, que el clientelismo se presenta más fuertemente, eso es indudable, en Procuraduría, que tiene funciones disciplinarias, en Contraloría, que tiene juicio fiscal. Ahí hay un fuerte clientelismo y efectivamente toca romperlo. Creo que la vía es establecer mecanismos de selección meritocrática y aumentar periodos. Exactamente, porque la gente hoy, la situación que estamos viendo en Colombia actualmente, la gente vino a descubrir, y dice la gente, es que el procurador, el contralor, el defensor del pueblo y el fiscal son de bolsillo. La gente vino a descubrir el agua tibia. Siempre lo han sido. O sea, el procurador, el contralor, el defensor del pueblo, siempre han sido del momento político que se vive. O sea, del gobierno que está ejerciendo. Pero es donde se ve que ahorita no hay un procurador que investigue todo lo que está ocurriendo en el país, que no hay un contralor que controle, que no hay un defensor del pueblo que abogue por la ciudadanía. Lo estamos viendo, por ejemplo, el Ejecutivo no escucha a la ciudadanía. Aquí en Bogotá vino la minga y el gobierno dijo no los quiero escuchar. Y así ocurre con toda la ciudadanía. Hace pocos días hubo 11 muertos en Bogotá en unas protestas. Y el Ejecutivo, el presidente, ¿qué hizo? Ir a felicitar a un CAI, a los policías y decirle, los felicito por lo que están haciendo. Entonces la gente hasta ahora está descubriendo que no es conveniente que el procurador, el contralor, el defensor del pueblo y el fiscal sean elegidos de la manera que están siendo elegidos. Entonces, son unas funciones que deben ser retiradas. Ahora, otra que tú mencionabas ahora son las funciones judiciales o jurisdiccionales para los aforados. No parece correcto y nunca ha funcionado la famosa comisión de acusaciones, tanto así que se le llama comisión de absoluciones. Creo que no hay un solo caso. Jorge Pretel. Hay uno, Jorge Pretel, pero tuvimos el proceso Chovil, otros procesos, jamás ha llegado a ninguna parte. ¿Por qué? Porque no es propio del Congreso cumplir funciones judiciales. Eso debería estar en la rama. Otra manera, la Corte Suprema es la encargada de juzgar a los aforados. Ahora, ¿cómo va a ser posible que el Congreso tenga la potestad para juzgar a magistrados? Y los magistrados son los que tienen que investigar a los congresistas. O sea, ese contubernio no puede continuar, eso hay que separarlos. Es cierto que las tres ramas del poder público deben colaborar armónicamente, pero no dice ninguna parte de la Constitución que se deben amangualar, que deben hacer pactos en contra de la ciudadanía y a favor única y exclusivamente de quienes detentan el poder. Bien, vamos entonces a pasar a plantear unos escenarios, porque es hora de que la ciudadanía empiece a pensar en un nuevo Congreso. Vamos a plantear y hacer un breve comentario sobre estos tres posibles congresos o órganos legislativos hacia el futuro. El primero de ellos habla de un Congreso bicameral, que el Senado estaría constituido por 32 miembros, a razón de elección de uno por cada departamento, y 15 congresistas no que representan a partidos políticos, sino a movimientos y sectores sociales.
para un total de 47 senadores. Una Cámara de Representantes con 96 miembros, es decir, 3 por departamento, para un total de congresistas de 143. ¿Cómo te parece ese primer escenario prospectivo de un Congreso modificado, cambiado, David? ¿Qué opinas de ese primer escenario? Digamos que sobre eso la literatura de partidos políticos, de regímenes electorales, de formas de gobierno, que es gigante, más o menos en mi sentir, no pido que nadie lo comparta, sí llega a un consenso fácil, aunque uno encuentra críticos no politólogos, no expertos en ciencia política, sino de otras disciplinas. Pero es imposible hacer un régimen democrático sin partidos políticos democráticos. Es decir, los partidos políticos son fundamentales. Si eso fuese verdadero, la Constitución en su artículo 108 ya dice que los movimientos sociales pueden presentar candidatos, que es absurdo. Ningún país del mundo en su legislación establece que los movimientos sociales puedan presentar candidatos. Y eso tiene, digamos, consecuencias relevantes que es difícil explicar por motivos de la diferencia entre un partido político y un movimiento social. Yo personalmente no comparto un congreso más pequeño, porque si uno aplica esa regla, ¿cuáles serían los 32 congresistas que serían no electos? Los primeros 32 de la selección de 2018. Y uno mira cuáles fueron los que quedaron y pues son los partidos políticos más grandes. Entonces, reducir el tamaño del congreso tiene el efecto de que hace que los partidos políticos más grandes sean los que lleguen. Las minorías, eliminadas. Eso se podría contrarrestar con un sistema electoral mixto, pero eso ya requiere más ingeniería constitucional. Yo personalmente soy amigo de que el Congreso sea grande, en mi sentido. Igual la Cámara. Y frente a eso hay debates, digamos, hay propuestas, sobre todo de expertos en entidades territoriales, que apuntan a que, dado que, digamos, que apuntan a que hay que entregarle competencias legislativas a las entidades territoriales, una suerte de federalización, o no necesariamente federalización, una suerte de régimen autonómico a la colombiana, que ya se avanzó a propósito de las regiones autónomas, de las REP. Es decir, federalizar el país a tal punto que las asambleas tengan funciones legislativas. Si uno le entrega competencias legislativas a las asambleas, efectivamente podría ser un congreso más chiquito. En esa condición uno podría avanzar en una suerte de federalización o de autonomización, a la española, digamos, a la italiana, de regionalización. Y si uno entrega competencias a las entidades territoriales, uno podría avanzar en crear un congreso más chiquito. Pero si el régimen sigue siendo centralista, es decir, que las entidades centrales no tienen competencias legislativas, creo que el camino hacia adelante es agrandar el Congreso y modificar el mapa electoral. Eso está dicho yo también, el maestro Orlando Fals, pues ya tenía un mapa, inclusive ahorita el acuerdo de paz pretendía modificar el mapa electoral. Si uno mira el punto de las 16 curules, pues lo que era una modificación del mapa electoral, que eso tiene efectos democratizantes porque emergen nuevas élites políticas, regionales, locales. Entonces, en mi sentir, pues con el mayor respeto, los partidos políticos son fundamentales, tienen que ser un congreso más grande y efectivamente hay que cambiar el mapa electoral. Perfecto, esta es una propuesta para que la gente empiece a debatirla, a imaginarla, y hay posiciones diferentes y hay que debatir, discutir y llegar a un acuerdo nacional. Una segunda propuesta es la existencia o la creación de una asamblea legislativa unicameral. Esto implicaría que se elimina el Senado, que en mi parecer y en el parecer de muchas personas es un organismo que única y exclusivamente trata de copiar el modelo inglés, o sea, donde hay la Cámara de los Lores, que es la Cámara Alta, y la Cámara de los Comunes, y pues nuestra mayoría de instituciones son copiadas de Europa. Entonces aquí se plantearía una asamblea legislativa unicameral donde se eliminaría el Senado y se integraría la asamblea legislativa por 128 diputados, 4 por departamento y 15 curules elegidos en circunscripción nacional para movimientos y sectores sociales, para un total de 143 diputados. Es importante señalar que cuando hablamos de movimientos y sectores sociales, estamos hablando de personas que tendrían sus listas y sus votaciones a nivel nacional, circunscripción nacional. Supongamos que las mujeres no necesariamente estén obligadas a estar dentro de un partido político, pero tienen una organización nacional y las mujeres podrían crear un movimiento de mujeres por sus derechos, por sus garantías y presentar listas. Igualmente podrían ser los ambientalistas, podrían ser las personas ecologistas, los sectores LGBTI, los indígenas, podrían ser sin necesidad de ser partido político. Eso es un planteamiento nuevo. ¿Cómo ves eso de una
Asamblea Legislativa Unicameral? Pues digamos que lo que yo he leído un poco, entiendo que la gente que defiende el unicameralismo lo hace con muy buenos argumentos, pero teniendo como nuez o como núcleo de la reforma una regionalización en un sistema federal. Eso me parece claro. Colombia tendría razón de ser con un Congreso unicameral siempre y cuando el sistema sea con vocación federal, que las entidades territoriales tengan funciones legislativas. Y eso, digamos que Colombia es un país rarísimo. Digamos, si su merced va a Inglaterra, el poder lo tiene la Cámara Baja. O sea, está el primer ministro, le hacen las leyes, el Senado tiene unas funciones honoríficas, aristocráticas, herencia pues, de su pasado feudal, de ahí no va el poder sale de la Cámara Baja, igual en cualquier país bicameral de Europa. El primer ministro sale desde la Cámara de la Asamblea Nacional, del Congreso de Diputados, el Senado es una cosa, en Colombia pasa lo opuesto, el poder está en el Senado, el poder político verdadero está en el Senado, la Cámara puede avanzar más en una moción de censura, el Senado ni de riesgos. ¿Por qué digo esto? Porque no creo, al menos en mi sentir, solamente en mi opinión, yo lo que creo es que corresponde a la verdad del Congreso modificar la mapa electoral para que los tradicionales lleguen, pero lleguen más gente, lleguen mucha más gente, con partidos políticos fuertes. Digo los movimientos sociales, no solamente porque es un consenso en la literatura especializada que no hay forma de ser un régimen democrático sin partidos políticos, eso no se conoce en el sistema comparado, en la historia de Occidente no se conoce, porque los movimientos sociales, dado que no tienen estructuras, es decir, si la legislación electoral regula el movimiento social, debe ser un movimiento social, porque por excelencia un movimiento social tiene una relación conflictiva o vindicativa con el Estado. Entonces el Estado se pone a regular el movimiento social, pues lo que ocurre es que no es un movimiento social, no tiene una relación vindicativa, sino como de continuidad entre Estado y movimiento social. ¿Qué les pasa? Efectivamente el Estado corta los movimientos sociales. Pero un movimiento social, dado que es una institución más como en red, en cooperación, de manera más horizontal, lo que quiero decir es que de los movimientos sociales también emergen caudillos. Y eso lo vemos a diario. ¿Sí? La forma para evitar eso es con partidos políticos. Bien, la tercera propuesta o el tercer escenario que se plantea está un poco más cercano a lo que estabas comentando. Correcto. Una asamblea legislativa unicameral de integración regional. ¿Por qué hablamos de integración regional? Se requeriría, no sé si Colombia esté lista para hablar de la eliminación de los departamentos. Los departamentos son una división geográfica artificial que no corresponde a factores sociológicos, antropológicos, económicos y sustanciales. Por ejemplo, en la región Caribe hay 7 departamentos. Hay 7 clanes políticos que gobiernan esos departamentos, los manejan a su antojo, y la división es una división artificial, que no tiene ninguna razón de ser. Por decirlo, los costeños son costeños, ya, la región Caribe. Entonces acá, quién sabe si Colombia esté preparada. Esto sería un congreso por allá dentro de 20 años o algo así. Eliminación de departamentos y creación de regiones en un nuevo ordenamiento territorial, jurídico, político y administrativo. Estaría compuesto por 143 diputados de elección regional. Ajá, me gusta más. Y diría la gente, ¿cómo sería esto? Pues cada región conservaría el número de curules que corresponden a los departamentos que la integran. Entonces, arriba se había dicho que cada departamento elegiría, por ejemplo, cuatro miembros, 4 diputados. Por lo tanto, por ejemplo, las regiones mantendrían esa representación. De acuerdo, si una región está por 7 departamentos, otra por 4, otra por 5, pues mantendría esa elección. ¿Crees que esto para los colombianos sería posible empezar a pensar, o no les cabría jamás en la cabeza que se acabe el departamento de Antioquia, el departamento de Boyacá, y que se cree o los 7 nombres allá de la costa? Esta me gusta mucho más, me parece, lo que yo he leído, pues se armoniza más en mi caso con mis lecturas. Me gusta mucho la idea de que la circunscripción sea regional, por lo mismo, digamos que en estas cosas de las filigranas electorales, cuando el circuito electoral es muy grande, competir para los chiquitos es muy difícil. Cuando los partidos políticos pequeños, nuevos, minoritarios, se van a competir electoralmente en una circunscripción del tamaño del país, en la que se compiten 36 millones de votos, pues van a perder. Se requiere mucha plata para hacer una elección a ese tamaño. Si uno modifica el mapa electoral y le quita la circunscripción nacional y la pone regional, pues es más sencillo. Yo en clase siempre digo, si usted quiere conseguir los votos de toda la facultad, que son 2.000 estudiantes, es muy fregado. En cambio, si consigue votos por salón, es más fácil. Los más chiquitos, los más impopulares pueden ir a conseguir votos por salón.
modificar el mapa electoral en esa vía, por ejemplo, de que la circunscripción sea necesariamente regional, es un avance fundamental. Yo a esa le sumaría es que se dé en un contexto de autonomización a la española o de regionalización a la italiana. Así, con competencias legislativas, me parece que tiene sentido un unicameralismo. Así. Esta propuesta es una propuesta que obviamente tiene muchísimas resistencias en los partidos políticos, en las clientelas políticas, porque cada persona ya tiene estructurado su dominio, su clientela, su monopolio en cada departamento. Por lo tanto, es una propuesta, tanto así que han pasado ¿cuántos años? Desde el 91 acá, 29 años, 30, sí. Que la Constitución planteó la creación de las regiones como entes territoriales, como posibles entes territoriales para una mejor administración jurídica, política, económica, administrativa del país, del territorio. Sobre eso no se ha hecho nada. Sobre la creación de las regiones no se ha avanzado y es obviamente por la fuerte resistencia que hay de parte de los políticos a que les quiten su feudo, a que los pongan a competir en un ambiente ya ampliado, regional. Bien, doctor David Rodríguez, quería darle la oportunidad de que ahorita en esta parte final del programa nos cuente qué otras posibles reformas contemplaría que son necesarias para el Congreso de la República. Digamos que yo me declaro en una relación de amor y odio con la Constitución 91. Hubo pasos adelante fundamentales en la sociedad, la laicidad, reconocimiento de derechos a grupos históricamente discriminados. Hay cosas que hay que defender y que fácilmente se pueden echar hacia atrás. Siento que hay elementos de la Constitución 91 que hay que proteger, pero también reconozco que hay errores fundamentales del constituyente y son en los que usted apunta. Digamos que estos temas que su merced apunta estarían como en el título sexto de la Constitución, Congreso. Yo creo que la reforma que hay que hacerle más importante es al título cuarto y noveno, que son régimen electoral y de partidos políticos. Ahí siento que es donde podríamos democratizar profundamente el país, que emerjan nuevos liderazgos, que se cambie el mapa electoral, que haya nuevas organizaciones electorales encargadas de controlar las elecciones, no el Consejo Nacional Electoral, no la registraduría, partidos políticos democráticos con elecciones primarias, en la que efectivamente hay un recambio de élites, no estas élites que tenemos hace 40 años, sino nuevas élites, no solamente por la juventud, no, eso sería una cosa medio bobalicona, sino sectores que nunca han estado en la política colombiana. Entonces, si su merced me pregunta a mí, yo le sumaría a eso la reforma, que aquí denominan reforma política, que nunca pasará, ahora que están discutiendo una reforma al Código Electoral. Es una reforma al mapa electoral, es decir, que haya dos mapas electorales, que cojan el que hay y le pongan encima otro, otra forma de elegir otros nuevos. Siento que eso, que es lo que ha ocurrido en otros países, creo que un ejemplo cercano siempre será México, con todas sus críticas, es lo que ha democratizado países que hace 40 años eran casi que sistemas de partido único, clientelistas, criminales, asesinos, pero hoy, pasados 40 años, a punta de reformas electorales, son sistemas políticos con todos sus defectos, pero mucho más competitivos y democráticos. Una reforma electoral profunda que implique la creación de un nuevo mapa electoral. Bueno, muchísimas gracias. Hoy estamos apenas haciendo una pequeña obertura de todos los temas que hay que discutir, porque hay que hablar de reforma política, hay que hablar de reforma de los organismos de control, reforma a la justicia, reforma agraria, hay que hablar de la reforma a la organización territorial de nuestro país, hay que hablar de la reforma a la carrera diplomática, para que no siga ocurriendo todo esto que está ocurriendo con los diplomáticos colombianos que nos hacen quedar tan mal. Ciudadanos, amigos, gente de la comunidad, los invito a continuar opinando, expresando y proponiendo en su canal Foro Cívico, activo en la comunidad, tu canal.